Esas circunstancias de la historia, más el enorme esfuerzo de todos los movimientos sociales de nuestra América Latina, generaron las circunstancias que un día como hoy, un hermoso día de primavera y de perspectivas, los orientales de nuestra República Oriental del Uruguay tuviéramos la enorme alegría, el honor de recibir a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, desde Alaska y Canadá hasta Tierra del Fuego, desde el Pacífico chileno, peruano, ecuatoriano, en el Caribe, la gloriosa Cuba y Venezuela, Brasil, hasta la Tierra del Fuego, a más de 2.000 compañeras y compañeros de 23 países. ¿Qué decirles, compañeras y compañeros? La clase obrera uruguaya, con el corazón en la mano, les dice: bienvenidos a esta patria de Artigas, también parte de nuestra América Latina. ¿Dónde están entonces nuestras compañeras y compañeros de las delegaciones internacionales? ¡Viva la unidad de los pueblos! ¡Viva la construcción consensuada de una perspectiva de liberación para todos los pueblos del continente y del planeta! Bienvenidos, compañeras y compañeros. Y a su vez, aquí, fraternamente, los trabajadores y las trabajadoras uruguayas, la clase obrera organizada, ha salido una vez más a la calle con nuestro método participativo de siempre actuar desde abajo. ¡Viva la unidad de los trabajadores uruguayos en nuestro glorioso PICNT! Y esas circunstancias, compañeras y compañeros, se despliegan en un cuadro general de una enorme crisis de la formación económico-social capitalista que ya muy bien nuestra querida compañera Pancha criticaba. Crisis estructural, crisis crónica, crisis de un carácter multidimensional que afecta a la economía, crisis de sobreproducción, de infraconsumo para la inmensa mayoría de la humanidad, crisis de sobreacumulación del capital. Estas relaciones sociales, en vez de desplegar el despliegue de las fuerzas productivas humanas, las destruyen. También crisis de legitimidad, crisis cultural, de valores, en definitiva, crisis civilizatoria. Fíjense algunas de las paradojas que contribuyen a la situación de nuestra América y que nos juntan a todos aquí en esta enorme, ya exitosa, hecho histórico, jornada, encuentro continental de nuestros pueblos en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. La financiarización de la economía. Por cada recurso invertido en la producción, circulan en el planeta cientos, miles de recursos como capital financiero, capital abstracto, capital desconectado de la satisfacción de las necesidades humanas. Si una economía tiene más que ver con la acumulación de riqueza que con la satisfacción de las necesidades humanas, es una economía enajenada y será la humanidad que deberá crear todas las condiciones para la superación de la formación social capitalista que hoy domina en el planeta. El fetiche, la mentira del libre mercado, del libre comercio, que no existe porque es el dominio de los poderosos. Fíjense algunos datos
de una ONG inglesa, Oxfam, el 1% más rico del planeta tiene más recursos que el 99% de la población restante. Sus recursos crecieron un 44% en los últimos 5 años. De las 100 entidades más poderosas del planeta, 69 son empresas transnacionales. Las 10 mayores empresas transnacionales tienen más riqueza acumulada que 180 países enteros del planeta. En el año 2015, 700 millones de seres humanos en la extrema pobreza, 815 millones padeciendo hambre crónico, 22 millones y medio de refugiados y la aberración más grande del capitalismo que debe sublevarnos, que debe convocarnos a la unidad, siempre la unidad, a la organización y a la lucha por generar una sociedad más humana. En el año 2015, 5 millones de niños muertos en el 2015, antes de los 5 años, por enfermedades curables, por el hambre y estas lacras del capitalismo que mata, condena a la exclusión, al desempleo, a la desocupación, a porciones enteras de la humanidad. Compañeras y compañeros, estamos aquí en esta jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo, en la convicción, con el sentimiento de que una sociedad mejor, sin explotados ni explotadores, es posible y es necesaria. Dependerá de nuestra lucha. ¡Viva la unidad de los pueblos de América Latina! Bienvenidas a unidad, compañeras y compañeros. Y otro fenómeno que nos impacta directamente en un mundo que cada vez más tiende a la guerra es que la potencia principal del planeta, una potencia que ha dominado en una porción importantísima del siglo XX la economía y que sigue dominando la política, los valores, la cultura a través de su peso mediático. Los Estados Unidos de América ya no es una potencia que actúa sola en el concierto mundial. Emergen potencialidades, como por ejemplo la India, como por ejemplo Rusia, particularmente China, contestando a la primacía única del enemigo de la humanidad, el imperialismo de los Estados Unidos. Fíjense esto, compañeras y compañeros, porque nuestra lucha es mucho de emoción, de sentimiento, de fraternidad. Somos hermanos y hermanas en el combate por mejorar la vida, pero también es mucho de estudio, sistematización y reflexión. En el año 2000, el enemigo de la humanidad, el imperialismo norteamericano, contaba en su haber con ser el 20%, la quinta parte de la producción industrial del planeta. En ese mismo año China era el 7%. En el año 2015, Estados Unidos había bajado a ser el 18% de la producción industrial y China ya en ese momento era el 20%. En las grietas que produce esta formación social, en el choque y las contradicciones de las placas tectónicas que se oponen, aparece un mundo convulsionado, la inclinación a la guerra, a anexar territorios, a explotar recursos naturales de todo el mundo y también, solo como potencialidad objetiva que podrá ser aprovechada o no, también aparecen nuestras posibilidades de construir esa sociedad
superadora del capitalismo. Es por esa razón de un imperialismo en lento, yo diría inexorable, declive económico, los Estados Unidos de América, que frente a un proceso de carácter continental marcado por la emergencia de otra relación de fuerzas que ya habíamos conquistado también con este método, todos juntos y unidos, a pesar de nuestra diversidad, cuando derrotamos al ALCA como respuesta a un proceso de un conjunto de gobiernos progresistas o de izquierda, o en algunos casos revolucionarios, es que el imperialismo norteamericano desata su contraofensiva a lo largo de todo nuestro continente americano, particularmente en América Latina. Y es claro que un imperio en declive necesita, como el vampiro, succionar las enormes riquezas que tiene nuestro continente, en donde hay petróleo, en donde hay minerales importantes, en donde hay trabajadores y trabajadoras y pueblos calificados, en donde tenemos una enorme biodiversidad. Evidentemente que el imperialismo norteamericano en este escenario mundial necesita, requiere la reconquista, y lo digo entre comillas, de lo que tradicionalmente fue concebido en la doctrina Monroe como el patio trasero del imperialismo norteamericano. Esa contraofensiva que muestra la dialéctica de la historia y que los tiempos económicos, políticos e ideológicos son continentales y que no hay revolución sin contrarrevolución, no hay avance sin intento de restauración neoliberal. Esa contraofensiva del imperialismo, las clases dominantes y las oligarquías de nuestros países, las patronales, diríamos desde una perspectiva sindical, compañeras y compañeros, compromiso de honor, de hermanos, de clase, de pueblo, compromiso de honor de nuestra diversidad. Esa contraofensiva y esa restauración neoliberal es la que habremos de derrotar a partir de aquí, esta gloriosa jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Todos juntos podemos, compañeras y compañeros. Primero Honduras, el nefasto golpe de Estado. Después Paraguay. Luego, el gobierno directo, descarado, del capital en Argentina. ¿Qué es Macri? Le pregunto a nuestros hermanos y hermanas argentinos, sino la expresión del gran capital. Los ataques al proceso revolucionario transformador de la República Bolivariana de Venezuela, con la asfixia, la guerra económica, el bloqueo económico y con el accionar de una derecha violenta, fascista, que se pone al margen de la institucionalidad, cuestionando el legítimo derecho democrático del pueblo bolivariano a marcar su destino. Toda la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo en combate. Toda nuestra solidaridad con el heroico, con el glorioso pueblo y la revolución cubana, atacados y afectados por este mono con metralleta que hoy dirige los destinos de la principal potencia mundial, Donald Trump, atacados por la agudización del nefasto, criminal e injusto bloqueo a la gloriosa isla. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el pueblo cubano! Una vez más, como siempre, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no.
¿Y qué decir de nuestro hermano pueblo brasilero que viene enfrentando ese nefasto golpe, que de blando no tiene nada en esa operación de judicializar la política y utilizar los grandes medios de comunicación de masas, que son un poder fáctico, real, concreto, muchas veces más poderoso que la institucionalidad? Toda nuestra solidaridad con el pueblo brasilero, al cual uno de esos ataques es la nefasta reforma laboral de Temer, a la que nos vamos a referir por el impacto que viene teniendo aquí en Uruguay. ¡Fuera Temer! 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 Pero acá me quiero detener un poco, porque tenemos una sorpresa. Ustedes saben que el concierto enorme, amplio, enorme de organizaciones que han preparado en el acuerdo, en el trabajo, desde allá, cuando se empezó a concebir esta jornada, que recoge la tradición de cuando derrotamos el ALCA, en donde estuvo Lula, en donde estuvo Chávez, en donde estuvo Kirchner, en donde estuvo Tabaré, y le derrotamos al imperialismo, una de sus opciones estratégicas. En aquella tradición, en la gloriosa Cuba, en La Habana, en noviembre del 2015 se empezó a diseñar esto. Ustedes saben, todos, compañeras y compañeros, que las organizaciones preparatorias habíamos convidado a un luchador, a un compañero, militante social y político, al petizo metalúrgico nuestro, Luis Ignacio Lula da Silva. Y él no pudo venir. Él no pudo venir y no nos corresponde a nosotros dar la explicación, porque hay un compañero que ha sido debidamente autorizado a expresar lo que Lula nos quiere decir. Tengo la alegría, el honor de invitar a un amigo a que complemente mi parte oratoria, el compañero Wagner, presidente de la CUT, a que nos transmita el mensaje de Lula, así yo también descanso un poquitito la garganta. Primeiramente, fora Temer! Fora Temer! E junto com Temer, que vão-se embora todos os agentes do imperialismo mundial em toda a América Latina. Eu queria trazer uma saudação aqui nesse momento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que só não está aqui, companheiros e companheiras, porque o Brasil, o meu país, o país de Lula, vive um golpe social, um golpe judicial, um golpe midiático, e que a presença do companheiro Lula no Brasil o tempo inteiro para combater os golpistas é essencial para que eles não avancem mais nesse golpe que foi dado contra uma mulher. A presidenta Dilma, com 54 milhões de votos, foi deposta sem nenhum motivo. E hoje, uma corja que não governa o Brasil, porque não foi eleita, mas está lá, traz aflições e muito sofrimento para todo o povo brasileiro, com consequência para toda a América Latina. Eu quero aqui denunciar e aproveitar esse momento de dizer que o Brasil não tem governo. Temer não foi eleito. A plataforma que ele está colocando em prática não foi eleita, não foi aprovada por ninguém. Eu duvido que alguém, presidente da República, que colocasse na sua plataforma que ia acabar com os direitos dos trabalhadores, que ia vender todas as empresas brasileiras do capitalismo internacional, fosse eleito. Por isso, ele é um impostor
não tem autoridade, e nós temos o dever moral de lutar com todas as nossas forças para que ele saia e o Brasil volte a ter eleições diretas já, e nós elegermos um presidente que tenha compromisso com o povo brasileiro, com o povo latino-americano e com a luta dos trabalhadores. Companheiras e companheiras, mas eu queria fazer algumas reflexões com vocês. Nós não estamos sendo julgados pelos nossos erros. Como diz uma parte da esquerda festiva mundial que se soma com a direita nessas críticas. Nós estamos sendo julgados pelos nossos acertos, pela ousadia de termos eleitos na América Latina vários governos que tiveram, sim, um comportamento diferente perante aos Estados Unidos e se contrapuseram à total aceitação dos Estados Unidos no mundo inteiro. Veja bem por que nós estamos sendo tão massacrados pela mídia golpista. É porque nós tivemos a coragem de criar os BRICS. Nós tivemos a coragem de dizer que o dólar não é a moeda que pode paramizar a economia mundial. Nós criamos um banco mundial e nós fomos disputar, meu companheiro e companheira, os espaços dentro da Organização de Comércio. Nós ousamos a levantar a cabeça e enfrentar o imperialismo e não só dizer que um outro mundo é possível, mas começar a construir na prática uma outra realidade. É por isso que houve o golpe no Brasil, a tentativa de golpe na Venezuela, na Argentina, em todos os outros países. Está se criando na América Latina uma consciência de que nós temos que andar de cabeça erguida perante os imperialistas e que nós temos condições de apresentar soluções para todos, não só para a classe trabalhadora, e que constrói sociedades muito mais dignas e muito mais decentes e muito mais plurais. É por conta das nossas conquistas que estamos sendo julgados. É uma disputa pelo comando do Estado. O que eles sabem, os capitalistas, é que todas as vezes que não há rentabilidade líquida no mercado, o que eles fazem? Tentam tomar os direitos dos trabalhadores, como fazem no Brasil com essa reforma trabalhista maldita, e tomar o Estado. Então eles têm que privatizar a saúde, a educação, para que elas sejam vendidas nas bancas privadas e não seja uma função do Estado e um direito do cidadão. É por isso que nós estamos fazendo enfrentamento. Eles nos enfrentam porque nós somos e nós temos capacidades de derrotá-los. Nunca esqueçam isso. Às vezes eu vejo muitos discursos da esquerda mundial pessimista, de que nada mais é possível. Não é verdade. Olha o que acontece com o mundo hoje. Esses imperialistas foram tão longe no enfrentamento contra a democracia que criaram um Trump, que é um completo alucinado na frente da maior economia capitalista mundial. No Brasil, o enfrentamento à democracia, o golpe a Dilma e a Lula, como nós já dizíamos naquele momento, não trouxe uma alternativa desenvolvimentista para o povo brasileiro e nem para a direita brasileira. O que eles criaram foi a extrema-direita de um senhor chamado Bolsonaro, que defende a pena de morte, defende que mulher é inferior a homem, defende que tem que acabar com os negros, com os índios, com todos os direitos, inclusive assustando a própria direita brasileira. O centro brasileiro, o PSDB, o PMDB, os partidos que fizeram o golpe acabaram, porque o povo brasileiro não tem a menor credibilidade neles. E surgiu quem? O fascismo, o nazismo, aquele chamado Bolsonaro, e que surge em boa parte do mundo, disputando a eleição com quase vitória na França e em outros países desenvolvidos da Europa. Então o nosso discurso, a nossa receita de desenvolvimento para o mundo é a que há de vencer. Porque o que está acontecendo? O aumento da violência. Nos Estados Unidos, a cada dia, alguém armado mata uma série de pessoas inocentes. Eles não têm mais condição de propor paz ao mundo, porque não tem paz sem igualdade social. Não tem paz sem igualdade econômica. Não tem paz sem que você tenha não o imperialismo, e sim as nações irmanadas com todos os direitos iguais. Portanto, o que nos resta a fazer, companheiro Rafael?
Nós precisamos combatê-lo, continuarmos combatendo nas ruas, como estamos fazendo aqui, ganhando as ruas do mundo inteiro, dizendo que a nossa proposta de defesa da democracia, do desenvolvimento sustentável, de uma economia que seja para todos, é que é a correta. E mais que isso, temos que colocar isso em prática, não apenas no discurso. Nós precisamos continuar os derrotando nas eleições sucessivamente. Temos que manter o poder no Uruguai. Temos que retomar os governos do Brasil, da Argentina e de outros países que têm condição de fazer o enfrentamento. Temos que deixar claro que o nosso papel é onde nós somos o poder, temos que continuar sendo. E aonde nós não somos, temos que nos unir para voltar a ser. Porque nós temos soluções globais na inclusão social, na economia para todos, que é a melhor forma da construção de uma sociedade justa no mundo, que nos leva para uma sociedade socialista. E precisamos, neste momento, não temos a menor condição de ter discurso dúbio. Neste momento agora é um discurso da nossa proposta de governo, da nossa proposta de Estado contra a deles. Não temos condição temos que deixar claro para o trabalhador, ou ele entende que se ele não entender que os governos liberais, construídos pelos patrões, são ruins para os trabalhadores, nós não seremos vitoriosos na nossa jornada. Mas agora nós temos como comparar. Pega a realidade da Argentina, do governo Kirchner, para que é o governo hoje. Pega a realidade do Brasil, do que era o governo Lula e Dilma, para o que é o governo hoje. Os trabalhadores estão enganados pelos meios de comunicação, mas agora têm a condição de fazer a comparação e entender que a nossa proposta de liberdade e construção de um mundo novo é a melhor proposta para nós sairmos dessa crise. Não há saída da crise sem integração social e econômica. Não há saída da crise sem o combate ao imperialismo. Não há saída da crise sem o combate ao Estado mínimo. Não há saída da crise sem o controle dos meios de comunicação no mundo, que são hoje o primeiro poder que constrói as políticas de direita contra as nossas propostas. Nós não podemos deixar com que a juventude, eu vejo muitos jovens aqui, comprem o debate que está sendo feito pela direita para que a juventude não participe da política, que a política é para corruptos, que a política é para aqueles que estão acomodados. Não! A política equilibra a sociedade. E se a juventude não entender que se ela não participar da política para se autorrepresentar, outros participarão da política e a representarão e contra os interesses dela. Não adianta atitudes individuais. O que nós temos é que valorizar os sindicatos, valorizar o que é comum, valorizar os movimentos sociais, enfrentar a luta pela moradia, pela terra, pelo direito das mulheres, dos índios, dos negros, pelo direito de opção sexual, pelo respeito a cada um num planeta que é absolutamente... não pode ser um pensamento único. O que está se construindo no mundo é a ideia de nós não participarmos e deixarmos com que eles construam a política contra os nossos interesses. É por isso que houve o golpe no Brasil. É por isso que o presidente Lula é candidato à presidência da República e nós vamos ganhar as eleições para continuar transformando esse país. E eu peço a solidariedade mundial ao direito do presidente Lula concorrer à presidência da República, porque os direitistas o que querem fazer é impedir a candidatura e sempre que a classe trabalhadora cresce alguma coisa, eles dizem que é por conta da corrupção e dizem que tem que voltar à direita. No Brasil, há senadores que foram pegos na televisão fazendo acordo de 2 bilhões de reais com empresários. No Brasil, há deputados governistas que estavam com o seu apartamento cheio de dólares dentro de caixas de papelão. Uma denúncia atrás de outra, comprovado e não acontece nada. E contra o presidente Lula, não há uma prova. Vasculham a sua vida e da sua família há anos e não acharam nada que impossibilite a candidatura do presidente Lula, a não ser o compromisso que o companheiro Lula disse, que caso eleito presidente da República, vai propor um referendo revogatório de todas as medidas do governo golpista, e que é um exemplo para o Brasil, para a América Latina, para o mundo todo.
utilizar os instrumentos de governo não para ficar no mesmo, mas para transformar a sociedade. Por isso estamos aqui, defendendo os nossos direitos trabalhistas, correndo para defender no Brasil o fim dessa reforma trabalhista que retira os nossos direitos. Mas, acima de tudo, dizendo claro que só a luta nos unifica, que a unidade da esquerda mundial é necessária. Não temos que discutir quem é protagonista entre nós, se é o movimento sindical, o movimento de moradia, o movimento social, o movimento das mulheres. O protagonismo deve ser da classe trabalhadora, de todos os países, enfrentando e se opondo ao neoliberalismo. Hoje, Montevidéu é a capital da esperança, não só para a América Latina, mas como para o mundo inteiro. E para nós coroarmos essa esperança que nós temos através de Montevidéu, eu queria chamar aqui um vídeo feito pelo presidente Lula. Eu não sei se ele está ainda em condição de ser apresentado. Prestem atenção no recado que o companheiro Lula tem para todos nós, aqui e no mundo todo. Queridos companheiros e companheiras, é com muito carinho que saúdo os milhares de líderes e militantes sindicais, sociais e políticos do Uruguai e dos mais diversos países da América Latina que participam dessa segunda jornada continental pela democracia e contra o neoliberalismo. Saúdo também os dirigentes e ativistas de outras regiões do planeta, que nos traz a sua importante contribuição e solidariedade. Tenho muito orgulho de fazer parte, junto com vocês, desse belo movimento de resistência e afirmação da nossa querida América Latina. Lutamos juntos para derrotar as ditaduras militares em nosso continente e derrotamos. Resistimos aos desastrosos governos neoliberais das décadas de 80 e 90 e conseguimos vencê-los. Movimento sindical, movimentos sociais e partidos progressistas construindo as grandes vitórias populares da última década. Os governos progressistas da região, em estreita sintonia com os movimentos populares, souberam promover grandes transformações econômicas, sociais e culturais em nosso continente, conquistando uma dignidade inédita para nossos povos. Não fizemos tudo o que gostaríamos, nem tudo o que era necessário, mas avançamos bastante no desenvolvimento compartilhado e na integração da América Latina. Realizamos mudanças sem precedentes que tornaram possíveis as seguidas vitórias eleitorais da esquerda na região. O nosso continente passou a falar com uma só voz, soberana e democrática no mundo. Não foi por acaso que poderosos interesses estrangeiros se voltaram contra nós, especialmente contra os países cuja dignidade e coragem levaram à derrota da ALCA em Mar del Plata em 2005. O violento golpe contra a democracia e a perseguição sistemática ao PT e aos partidos de movimento de esquerda no Brasil, o desmonte das políticas dos governos Kirchner na Argentina e o cerco brutal ao povo e ao governo venezuelano mostram que as velhas e novas faces do neoliberalismo exigem forte resistência e articulação. O mesmo vale para os tremendos ataques direitistas e reacionários aos governos populares do Uruguai, do Equador e da Bolívia, entre outros. Nesse cenário, a agenda de lutas que o movimento sindical e os movimentos sociais do nosso continente estão propondo é atualíssima e é absolutamente necessária. A luta contra o neoliberalismo, as forças conservadoras multinacionais e sua agenda de subordinação. A luta contra o retrocesso em nossas tão recentes conquistas sociais e pelo aprofundamento da democracia. A defesa de nossa soberania e de formas autônomas, participativas e solidárias de integração. Não permitiremos que o autoritarismo volte a prevalecer no continente. Em todos os nossos países, já derrotamos uma vez o projeto neoliberal e não tenho dúvida que seremos capazes de derrotá-lo novamente. Seguiremos combatendo no Brasil, no Uruguai, em toda a América Latina, fortalecido pela magnífica mobilização e pelas importantes bandeiras de lutas dessa extraordinária jornada continental pela democracia e contra o neoliberalismo. Um abraço a todos vocês e um abraço de coração. Toda nuestra solidaridad con la justa lucha del pueblo brasileño. A eso es que vienen. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula!
solo un detalle de la nefasta reforma laboral aprobada por el corrupto gobierno de Temer. Dice esta reforma: un trabajador individual establece un contrato con una gran empresa y ese acuerdo vale igual o más que el convenio colectivo y la ley. ¿A qué es que quiere venir esta contraofensiva de las clases dominantes, esta restauración neoliberal? A generar las tecnologías del siglo XXI, pero con las relaciones sociales del siglo XIX. A desregular el mundo del trabajo, a promover la superexplotación. Por esa razón, también atacan a Bolivia, a Nicaragua, a El Salvador. Y por esa razón, nuevamente, unidad sin exclusiones de nuestros pueblos para construir una perspectiva. Aquí en nuestro país, en Uruguay, la singularidad de la forma en que se expresa esta contraofensiva para informar a todas nuestras compañeras y compañeros, especialmente de los capítulos internacionales, es una queja que la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, las grandes patronales en este país, están presentando en la OIT contra la ley que establece la negociación colectiva tripartita con el Estado, los empresarios y nosotros, los trabajadores, obligatoria y por rama de actividad. Ellos, las patronales, sueñan con la negociación por empresa y, si pudieran, con la negociación individual de cada trabajador. En nuestro país, si el salario real de los trabajadores en promedio ha crecido en los últimos años más de un 51%, es porque la totalidad de la población trabajadora tiene derecho a la negociación colectiva. Y los consejos de salario que regulan convenio colectivo, disposiciones, formación profesional, discusiones de la organización del trabajo, funcionan en la práctica como un elemento de democracia más profunda, como un parlamento en pequeño, por rama de actividad, en donde se establecen las condiciones para la totalidad de los trabajadores. Ya han salido algunos partidos de las clases dominantes a decir que tal vez la negociación colectiva deba cambiar para discutir por departamento, para discutir inclusive por empresa. El pensamiento de las patronales y la derecha establece como lo que son nuestros derechos fuera en realidad el problema, hablando de una presunta rigidez del mercado laboral. Compañeras y compañeros, aquí en esta patria de Artigas decimos con claridad, frente a la queja patronal en la OIT, que el movimiento obrero uruguayo y todo el pueblo, porque están enganchados a los consejos de salario, los pequeños empresarios que viven del mercado interno, los jubilados que ajustan sus pasividades en función de la evolución del índice medio de salario, nuestro pueblo derrotará a las patronales defendiendo la negociación colectiva. Y obviamente que en Uruguay vamos por más. Como bien dijo nuestro presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, en la OIT, lo que se estanca retrocede. Los procesos de cambio deben profundizarse, deben diversificar la matriz productiva, deben convertir la idea de la integración no solo en una declaración, sino en la infraestructura común que precisan nuestros pueblos. La complementación productiva entre todas nuestras potencialidades, de modo de un desarrollo equilibrado. Deben resolver, particularmente aquí en Uruguay, y me han regalado esta camiseta que me llena de honor,
deben resolver para la democracia profunda, para poder abrir las grandes alamedas de una democracia aún superadora, deben resolver verdad, justicia, nunca más, basta de impunidad y juicio y castigo a los culpables. Tenemos una agenda en Uruguay de más cambios para enfrentar la contraofensiva de las clases dominantes. En primer lugar, y ahora, este año, como decía Artigas, la causa de los pueblos no admite la menor demora. Aprobación ya de la ley que permite jubilarse a los trabajadores de más de 50 años fuera del régimen de la SAFAP. Aprobación ya de la ley que permite a las personas con alguna discapacidad entrar en el mundo del trabajo. Aprobación ya de la ley que establece el fondo de insolvencia patronal para que nunca más en Uruguay un empresario cierre la fábrica dejando el tendal de acreedores y los trabajadores perdiendo el laburo, ni siquiera podamos cobrar los créditos laborales. Pero para adelante, y lo convocamos desde esta tribuna, lo que se estanca, retrocede. Ninguna oveja se salvó balando. Es cuestión de profundizar los cambios con la más amplia participación del pueblo organizado. Convocamos a que se tomen todas las medidas a principio del año que viene para que la próxima rendición de cuentas pueda dar lugar a la inversión necesaria en salud pública, en educación, en el Sistema Nacional de Cuidado y en la infraestructura que nuestro pueblo necesita para el desarrollo. El Poder Ejecutivo debe cumplir los mecanismos de negociación colectiva en el sector público y hay derecho a conversar con tiempo la rendición de cuentas para poder armar un modelo de desarrollo cuya locomotora, y no cabe vacilación de tipo alguno, privatización de tipo alguno, nuestra locomotora, las empresas del Estado puedan cumplir su rol inversor para llevar adelante todo el aparato productivo. Y el año que viene, mal que les pese a los quejosos de las cámaras patronales, más de 1.500.000 trabajadores estaremos en los consejos de salario. Hay que dialogar con tiempo para que los criterios del Poder Ejecutivo salvaguarden la suba salarial de los salarios más sumergidos y garanticen la continuidad del proceso de crecimiento del salario real observado en los últimos años. Y serán las masas, más de 1.500.000 trabajadores, acordado esto, que ajustaremos cuenta con las patronales, por convenio colectivo, por más conquista, por la forma de mejorar la vida, con la lucha que nos hemos dado los trabajadores uruguayos. Se trata de tomar la iniciativa, se trata de profundizar los cambios, porque ninguna oveja se ha salvado balando y la cuestión no es amortiguar ni frenar, sino efectivamente generar las señales para las grandes mayorías. Compañeras y compañeros, en esta jornada continental que agrupa prácticamente a la vastedad, a la totalidad de los movimientos sociales de nuestra América Latina, unidad de crítica en el diagnóstico, unidad de planteamiento en la alternativa y unidad de acción en el futuro. Estamos convencidos que es posible no solamente conversar sobre lo que sucede
en forma contemplativa, sino actuar efectivamente para transformar la realidad. Entre todos y todas, con las propuestas que surjan de nuestras organizaciones, de aquí puede salir no solamente una declaración claramente solidaria con la lucha de todos los pueblos, claramente antiimperialista, sino un plan de acción que nos permita difundir nuestros acuerdos y que nos permita preparar para los tiempos que se vienen una red de movilizaciones en todo el continente por los puntos que vayamos acordando. En ese marco que en Uruguay nos ha permitido avanzar la unidad social de las masas en la unidad sin exclusiones, particularmente del movimiento sindical y también la unidad de toda la izquierda, actuando como bloque social y político. Unidad en la diversidad de nuestras organizaciones. Ser unitario, todos y todas nosotros. Superar los desvíos estrechos, los desvíos de secta. Ser unitarios es pensar siempre en los términos de defender los intereses del movimiento en su conjunto. Ser unitario es escuchar y respetar al otro que puede tener un matiz o pensar diferente. Ser unitario inclusive, sin ninguna transacción en las cuestiones de principio, es poner entre paréntesis nuestro punto de partida para poder construir el punto de vista de todos nosotros. Desde aquí, compañeras y compañeros, con la razón y el corazón, convocamos efectivamente a la unidad sin exclusiones, a la unidad en la diversidad, en cada país y en el plano general de todos nuestros movimientos sociales. Y compañeras y compañeros, particularmente a esa enorme juventud que ha participado en la movilización en la perspectiva de la clase obrera uruguaya y que ha participado y está participando ahora nomás en la jornada continental desde el punto de vista de las delegaciones internacionales. En esta patria de Artigas los convocamos a todas y a todos a vivir, a amar, a luchar como viven, aman y luchan los revolucionarios, porque es posible mejorar la vida, el pan, nuestras reivindicaciones inmediatas en esta enorme riqueza de los trabajadores, los estudiantes, los movimientos campesinos, las mujeres, los movimientos por la diversidad sexual, los pueblos originarios, toda esta enorme diversidad de gente que tenemos aquí. Es posible luchar por mejorar la vida, derrotar al enemigo y avanzar, siempre avanzar en la perspectiva de una transformación de la sociedad, en donde primero cada cual podamos aportar de acuerdo a nuestra capacidad para recibir de acuerdo a nuestro trabajo, pero que se vaya convirtiendo en esa sociedad donde cada cual aportaremos de acuerdo a nuestra capacidad para recibir de la sociedad de acuerdo a nuestras necesidades. ¡Viva la unidad en la lucha de nuestros pueblos! ¡Viva el combate al neoliberalismo opuesto a la democracia y por la democracia profunda que habremos de construir en todo el continente! ¡Viva el éxito de esta jornada en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo por la sociedad del pan y de las rosas, sin explotados ni explotadores! Unidos, todos juntos, podemos, compañeras y compañeros. Agradecemos al secretario general del PIT-CNT, al compañero Marcelo Abdal.